pacientes, pero no es la regla. Obviamente, acuérdense que yo soy fuera de la media, ¿de acuerdo? Y esto es lo triste. Lo común es que no exista una causa detectable de por qué se ocasionó la urticaria de tipo Crohn. Entonces existen varias causas. En la urticaria aguda, ¿cuáles dijimos que eran los agentes más comunes? ¿Medicamentos, alimentos o No, picaduras? no, no, es una que no escuchó, María Guadalupe no escuchó la clase. ¿Cuál dijimos? Agentes físicos y químicos. No, otra, Alondra que no escuchó la clase. Y lo acabo de decir. Las infecciones de vías respiratorias, Ujú, urinarias. infecciones Ok. de vías respiratorias, virales, vías respiratorias o Urinaria infecciones también. urinarias. Eso es lo más. Ay, sí, ya la otra que dijo, sí, ya le ayudó. Ahí se remendó María Guadalupe. Entonces, lo más común es esto en urticarias agudas. Tienen que seguir la línea porque es mucha información. Entonces, ahora, urticaria crónica. Igual ocurre el mismo porcentaje. En el 50% de los pacientes no sabemos si hay como tal un agente etiológico. No lo vamos a encontrar, al igual que en las agudas. Y el otro 50% se divide en varias. Primero, igual sigue siendo como más común en las urticarias crónicas las infecciones de vías respiratorias superiores. Recurrentes. Mi paciente tiene sinusitis de repetición, amigdalitis de repetición, ortitis de repetición, ¿no? Infecciones por procesos virales, bacterianos, ¿de acuerdo? Entonces tendría que abordarse desde ese punto. También tracto urinario, o sea, también tendría yo que buscar primero estos agentes etiológicos o infecciones por el Helicobacter pylori, aquí ya entraría, ¿no? Todo esto de alimentación, etcétera, es como en la calle, etcétera. Ujú. Procesos de hepatitis. Antes se pedían, y esto lo quiero como acentuar, dentro del screening se solicitaban coproparasitoscópicos y lo siguen haciendo, lo cual no está bien. En serie de 3 coprocultivos buscando una etiología parasitaria y se creía que la etiología parasitaria era de lo más común. Ahora se sabe que no. Vean aquí el porcentaje es muy bajo, del 1 al 3,5%, es muchísimo, muy bajo. Pensar, o sea, vuelvo a ser yo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los procesos parasitológicos y todo? Que yo ya les dije, a nivel epidemiológico esto ha cambiado. Entonces, en cuanto a urticaria, no tendría yo, en crónica, no tendría por qué yo pensar como primera etiología. Si hay varias modificaciones en cuanto a conductas poblacionales que han hecho sospechar, por ejemplo, la ingesta de sushi, ¿no? Que no era tan común en mis tiempos y ahora como que está de supermoda y todo. Entonces, quizás preguntar eso, aquí podría estar implicado a nivel parasitario Anisakis simplex. Ajá. O ver otro tipo de cosas, si tiene animalitos, etcétera, ¿no? Pero ir ya dirigido y si presenta o no algún tipo de dato que sugiera. El otro, el 8 al 10% de las alergias. Vean cómo en urticaria aguda también es un 10%. Aquí también viene a ser un 10% de los casos. Entonces creo que aquí está un poco más justificado cuál es el motivo, encontrar el motivo de la urticaria. Y de estos, bueno, hay diversos tipos de alergias: huevo, leche, soya, maní, trigo, niños mayores, mariscos, nueces, cacahuates, ¿no? O inducidas por ciertos pseudoalergenos. Acuérdense que ya les he comentado que ha cambiado mucho el tipo de alimentación que consumimos. Varios de los alimentos actualmente ya contienen colorantes, conservadores, como por ejemplo glutamato monosódico, edulcorantes, o sea, ciertas sustancias que no es que sean alergenos, sino estimulan o actúan como pseudoalergenos y estimulan la degranulación de los mastocitos, ¿de acuerdo? Entonces, son causas que se tendrían que tener en mente. Realmente muchos, digo yo ahorita porque estoy preparando justo otra plática, pero es bien común que en este tipo de enfermedades, o sea, se los comento porque es como información nueva que estoy como checando, siempre el médico les haga en la urticaria, siempre el médico les haga una recomendación dietética.
¿Dietética de qué? Entonces, en urticarias agudas no se debe de hacer recomendación dietética, puesto que no hay como tal una etiología verdaderamente identificada, ¿no? En crónicas, más que recomendación dietética, tendría yo que abordar, si ya descarté todos los procesos infecciosos, tendría que hacer ya ahora sí un screening para alergología, para descartar si es algún proceso alérgico en cuanto a alimentos o ambientales, ¿de acuerdo? Pero entonces no se hace de inicio dietas restrictivas. Entonces lo hago como hincapié porque esta práctica se continúa haciendo y no está bien. Se tiene que individualizar para el paciente. Semillas o frutas de plantas, por ejemplo, como proteínas del polen, panalgenos, polen de abedul, o sea, estos urticarias a veces los procesos en agosto, justo cuando empieza agosto, septiembre, el otoño, empiezan a volar más, bueno, los vientos, empiezan a caer las hojas, el polen, etcétera, es cuando los pacientes pueden tener este tipo de cuadros. Y bueno, que puedan tener los pacientes intolerancia alimentaria y esta intolerancia porque, bueno, puede existir una deficiencia de una enzima de las vellosidades coriónicas, intestinales, perdón, coriónicas, óiganme, intestinales, deficiencia en la enzima de aminooxidasa, donde pues no se produce correctamente la absorción de ciertos alimentos y puede estimular la producción de histamina, ¿de acuerdo? Y existen también varios, o sea, a lo mejor yo consumí pescado, sardinas, anchoas, y es que no es que yo sea alérgico, es que a lo mejor puede existir esta deficiencia de esta enzima de aminoxidasa que ocasiona que yo degranule más histamina, ¿de acuerdo? ¿Sí me explicó? O sea, no es que haya como tal una alergia, pero tendría yo que abordarlo. Existen ciertos medicamentos y bueno, estos alimentos como frutas, tomates, vinos, cerveza, etc. Entonces, esta intolerancia alimentaria, pues, ya empieza a ser más común, insisto, asociado a, pues, los cambios alimentarios y las sustancias que ahora se adhieren a los alimentos, conservadores y todo esto que ya comenté. Entonces, la urticaria autorreactiva, ¿qué quiere decir esto? También es una enfermedad de descarte. Hay urticarias que de forma continua eh, están estimulando y yo tendría que descartar si es que hay una enfermedad. Digo, les pongo un ejemplo, no tiene que ver nada con esto, o sí. Tenía yo un paciente y hasta me hago que sí, y digo, eran unas ronchas y ronchas y ronchas, y yo, señora, ya se descartó si es alérgico a la leche, y la mamá, no, es que yo ya le quité todo, y bueno. Acabó hasta el niño en biopsia por si era algún tipo de vasculitis urticariana, bla, 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 y todo. Total, que la mamá ya al final confesó que no, que se le hacía feo como no darle leche al niño, ¿no? Entonces, pues eran detonantes perpetuos, ¿sí me explicó? Aquí era autorreactivo. Ahora, existen ciertas enfermedades autoinmunes que pueden aparecer en forma de urticaria y que tendríamos que abordarlas. Insisto, no es la regla. Por ejemplo, el lupus, enfermedades tiroideas, enfermedad celíaca, ¿sí me explicó? Entonces, eso sería también una forma de expresión atípica de ciertas enfermedades autoinmunes y entran dentro del cuadro de las urticarias crónicas. Ahora, de las urticarias crónicas inducibles, pues es fácil determinar bien el agente físico, el agente químico, el tipo físico, calor, frío, presión, vibración, etcétera. Entonces, por ejemplo, el frío, después de esta exposición, o sea, no sé, ejemplo, entran aquí a la alberca está más fría, salen y empiezan con el brote de la urticaria, ¿sale? Entonces, esto puede ser, insisto, el estímulo físico, justo lo que les decía, la urticaria colinérgica, que después de hacer una actividad física incrementa esta temperatura corporal, o puedes, esto de forma activa o pasivo, después de salirse de bañar o presentan el evento de urticaria. Me pasa muchísimo que a la hora del examen y los que hacen urticaria, varios ahí están con su urticaria. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, de contacto con ciertos alergenos, látex, agentes químicos, etcétera. Pero sí está ya relacionado con algo.
entra dentro de este cuadro de agudo crónico porque realmente tendríamos que tener identificado el evento que lo detona. Y es que no, no es que sea crónico, sino debemos de suspender la exposición, ¿de acuerdo? Entonces, el diagnóstico vamos a evaluar completamente este tipo de enfermedades. Hay un score de actividad de la urticaria. Deberíamos de hacerlo, realmente no se genera. Creo que para el nivel de ustedes ahorita no. Para el nivel de ustedes es primero que me aprendan a clasificar qué es aguda o qué es crónica. Eso es lo primero en ustedes, ¿de acuerdo? Y si es aguda, pues me voy a determinar si hay etiología específica, y si es crónica, pues ya empiezo a abordar más. Y este es como el coco a nivel de la medicina de todo. Entonces no se encuentra como tal un agente etiológico bien definido, ¿sale? Perdón, un screening de estudios bien definido. Hasta los más grandes expertos se les ha intentado como preguntar cuál o cuáles serían los estudios basales, porque como les digo, es una adicción a pedir estudios innecesarios o a pedir todos los estudios, cuando realmente sabemos que es un volado. El 50% de las ocasiones no vamos a encontrar una etiología. Y de hecho es la regla, ¿eh? Es raro que yo encuentre una etiología asociada a las urticarias crónicas. Por tal motivo, se recomienda pedir solamente de screening inicial o pruebas de escrutinio una biometría hemática, unas pruebas de funcionamiento hepático y una velocidad de sedimentación globular o reactantes de fase aguda. Este es un estudio, este es otro estudio. ¿Por qué la biometría hemática? Porque a lo mejor puedo ver ahí si hay leucocitosis, si hay leucopenia asociado a procesos infecciosos, y desde ahí, ¿no? Si hay, pues, cómo están los neutros, si hay eosinofilia, y puede ser infeccioso o hasta también algo autoinmune, que también sabemos que en el lupus se puede alterar, y si hay reactantes de fase aguda como velocidad de sedimentación globular o PCR que están incrementados, que nos podrían hablar de procesos infecciosos o procesos hasta autoinmunes. Entonces, por eso les digo, es este screening el que se recomienda global. Entonces, más de 6 semanas, estudios de rutina, no, como tal, no se deberían de hacer. Los que se recomienda. Y pasando, o sea, ok, si hay alto alterado, tiene sintomatología, no sé, tiroidea, voy pidiendo, tiene sintomatología, a lo mejor el hígado más crecido y todo, pido pruebas de funcionamiento hepático. Y antes estaban antes se hacían, como les decía, o sea, perfil hepático, perfil, no sé, siguen pidiendo estreptolicinas, examen general de orina, o sea, debería que ser dirigido, ¿de acuerdo? Ahora, vean aquí para los indocibles. En indocible, por ejemplo, pues si lo provoca el frío, pues se hace un test que se pone hielito sobre la piel, ver si reacciona y todo, pero todos estos tests se deben de hacer en el hospital, porque no sabemos si el paciente va a reaccionar, detonar un efecto de urticaria versus pues una reacción grave que sería la anafilaxia, ¿no? Entonces tenemos que tener aquí en mente de este tipo de cosas que no solamente podría ser urticaria, puede haber otras enfermedades que no es de su nivel de ustedes, pero cuando no jale, pues tendrían que enviarlo para que lo aborde como tal ya el especialista. Entonces, lo normal, una urticaria aguda debe de quitarse ¿en cuánto tiempo? Menos de 6 semanas. Menos de 6 semanas. Menos de 6 semanas se tiene que resolver, y eso tenemos que decirle al paciente y al familiar. O sea, esto va a durar hasta 6 semanas. Si persiste 6 semanas, nos vemos y lo estudiamos, ¿de acuerdo? Entonces, una urticaria aguda, desafortunadamente, crónica espontánea, dura hasta un año en el 17% de los pacientes, y vean, hasta 5 años, casi en la mitad de los pacientes. Puede ser hasta un infierno para ellos y para nosotros, ¿no? El que pues, a fuerzas quieran buscar una causa donde no la hay y están detonando. Entonces, realmente nos enfocamos en eliminar los síntomas, reducir la gravedad y reducir la frecuencia
de los eventos. Entonces, primero, y la opción tanto para urticarias agudas y crónicas, lo primero es antihistamínicos, H1 de segunda generación. ¿Qué características tiene el H1 de primera generación? ¿Qué características? Que ya las hemos comentado. Da como somnolencia. somnolencia. Es hipnótico sedante, ¿ok? Es hipnótico sedante. Entonces, por eso pasaron a un segundo plano de investigar y averiguar que no tuviera estos efectos adversos. Ahora imagínense un niño que lo sedan, pues está terrible, ¿no? Porque ni siquiera va a poder comer. Entonces, salieron estos que son seguros, bueno, más seguros para esto, que es la loratadina, cetiricina, levocetiricina, rupatadina, loratadina, bilastina, alta eficacia y seguridad. ¿Y qué efecto tienen? El efecto tiempo de tratamiento es que puedo darlo de 2 a 4 semanas y a veces tengo que, si no hay mejoría, pero esto ya es más, debería ser para nosotros, tendríamos que duplicar o hasta cuadruplicar la dosis. Creo que esto ya queda más para el especialista, desde el pediatra hasta nosotros, que el pediatra no lo hace. Nosotros, dermas o alergólogos, ¿sale? Entonces, tengo que dejarlo un periodo prolongado y a veces lo dejan. Lo común que veo, justo lo que yo les decía en la parte de cuando vimos tiñas, ¿no? Dejan 1 semana el tratamiento, o sea, grandes errores. Aquí se debería dejar mucho más tiempo el tratamiento, ¿de acuerdo? 2 a 4 semanas de tratamiento. Y en mis tiempos, nosotros poníamos el antihistamínico agregado, no nos íbamos tanto al de segunda generación, nos íbamos al de primero. Segundo, sí, loratadina siempre, a mí siempre me ha gustado. Pero, y les digo yo desde mi formación de pediatría, o sea, y dejábamos un H2, una ranitidina, lo cual está mal y no debería de dejarse porque no actúa directamente. Pero eso es lo que se hacía, digo, hace 10, 12 años. ¿Sí me explicó? O más. Entonces, como la medicina, se los comento yo para que vean que la medicina va cambiando. Ahora, la segunda opción de tratamiento es los leucotrienos, antagonistas de los leucotrienos como Montelukast y Safiralucast. Es bien común que yo vea que ya llegaron con ese tratamiento, no hicieron un plan terapéutico antihistamínico y vieron si había o no respuesta terapéutica y se fueron directamente. Entonces, a veces hasta se pueden combinar. El manejo de esteroides sí, y es más para cuando es el evento agudo, y cuando es de manera recurrente, pues se puede, una urticaria física control, se manejan con ciclosporinas o omalizumab, que es un biológico, aunque no tiene buena respuesta terapéutica. Ya que les presento una guía ya un poco vieja, y es que en México casi no hacemos guías de prácticas, o sea, clínicas, no es un mugrero que ustedes ven de ¿cómo se llaman? Sí son guías de práctica clínica, las de la norma oficial mexicana, no esas, sino unas guías como tal. Para mí se me hacen como un poco mejor hechas. Ejemplo está, el manejo de la urticaria crónica, vean aquí, primera línea, el H1 de segunda generación, no hay control en 2 semanas. Segunda línea, el H1 y duplico o cuadruplico la dosis, ¿de acuerdo? Y puedo agregar esteroide en caso de exacerbación. Vean aquí, el esteroide, ¿cuál sería? Prednisona, dosis de 0.51 miligramo kilogramo vía, solo hasta 7 días para no hacer, no generar este esquema que se tenga que ir reduciendo y no se necesita más tiempo. ¿De acuerdo? Y considerar, vean, como segunda línea los antileucotrienos. Y una tercera línea que ya es para nosotros, pero yo creo que desde acá es para nosotros, manejo de especialistas ciclosporina A o omalizumab. Siento que aquí los errores es que, les digo, dejan 1 semana, dejan a mal las dosis, loratinas a 0.2 por kilo, por ejemplo, y no evolucionan, ¿no? Quizás un poquito subirse o duplicar es lo que se debería de hacer, ¿de acuerdo? Y listo. Entonces, ¿tienen alguna duda? Nada más voy a destapar, es que ya se va a acabar el tiempo y creo que sí nos da tiempo de que se acabe el tiempo. Doc, y por ejemplo, aquí ya no se usa como el óxido de zinc tópicamente ¿Qué para quieres el óxido de zinc? ese leí en el libro que se utiliza como para calmar el prurito que genera un poco. No. El óxido de zinc es un secante. Entonces, fíjate que está tan mal a veces. No se usa como tal. Es esto, lo que estoy diciendo es esto. Algo tópico como tal. Es más, ni siquiera yo los dejo, porque no estamos hablando de algo tópico, estamos hablando de sustancias sistémicas.
¿de acuerdo? Doctor, ¿los polvos de haba igual son secantes? Pues sí, y está mal que los dejen, porque vuelvo a repetir, o sea, a lo mejor deberías dejar un emoliente, entonces aquí está mal. Sí, Michelle, que ya estás en extraordinario, al igual que tu compañerito Eric, que pues espero les hayan mandado el chisme, ¿no? Pero bueno, por el número de faltas. Vamos a ver ahora farmacodermias y rapidísimo no vamos a completar. Entonces, porque quiero llegar a la parte de lo de la urticaria, a ver si nos da tiempo y si se acaba, este lo vamos a terminar de ver. Bueno, si no me mandan otra sesión para que la que vemos de ver la próxima vez. Entonces, reacción adversa a medicamentos. Es una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento. Yo no lo deseo. A veces sí, cuando se dan ciertos fármacos con mayores tipos de dosis. Entonces, son predecibles o son de forma inesperada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo Doctor, importante que aquí tengo que comentar? Ajá. está transmitiendo su imagen, es que no se ve. Sí, no se ve. No, no se ve. Pues sí, sí la estoy transmitiendo según yo. A ver, chequen otra vez. No, es que aparece como si no la estuviera proyectando. Si no, pues ya se la imaginan. Ahí ya está. No, A doctor. ver, hagan otra sesión y ya. Y si no, pues ni modo, se la imaginan. Hagan otra sesión y ya me la mandan. Para ya me la mandan al chat, porque ya tomo ya se va a acabar, ¿vale? Listo. Espera, que vea qué pasó. Drogas o estas farmacodermias, un solo medicamento se puede expresar en varias reacciones cutáneas o varias farmacodermias. Y varias farmacodermias pueden deberse por un medicamento. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo complicado. Aquí sí tenemos que hacer una historia clínica, porque no solamente una expresión de farmacodermia es ocasionada por un solo medicamento o un solo grupo de medicamentos. ¿Ok? Eso es lo difícil. ¿De acuerdo? Entonces, es muy común esta enfermedad. Vean que es aquí más en pacientes hospitalizados. Obviamente es mayor en los adultos, porque en los adultos pues tienen más polifarmacia. En relación hombre-mujer, más en los hombres, incrementa con la edad. ¿Se acuerdan yo que les había dicho que ciertas rash pues se parecen mucho a las reacción por fármacos que ahorita vamos a ver, ¿sale? Entonces, lo más común es que se presente en forma de exantemas, ¿de acuerdo? Esto es lo más común, seguido de urticaria o otro tipo de vasculitis. Y ahora también depende el tipo de fármaco. Lo que ahorita nosotros vimos con la urticaria es que las urticarias, de acuerdo a la clasificación de Helicons de las reacciones, es dependiente de la IgE. A diferencia de farmacodermias mayores, como el Steven Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, que tiene más de tipo citotóxico. ¿De acuerdo? Ese es, no sé por qué se enredó tanto. Ahora, para fines de nuestra clase, nosotros vamos a ver y entender la urticaria así. La urticaria, las farmacodermias así. Hay farmacodermias menores, farmacodermias mayores. La más común es la erupción o farmacodermia o rash por un exantema, rash medicamentoso, exantema, etcétera. La que ya vimos nosotros es la urticaria, que vean aquí, hemos intentado comentar que el 10% es ocasionado, menos del 10% por fármacos. En niños, en adultos puede ser un poquito más, ¿de acuerdo? Y vean, esto ya lo comentamos, que es minutos a horas la aparición, y el 0% realmente no te va a generar la muerte, aunque si cursa con eventos de anafilaxia, el 5% cursan con riesgo de muerte, ¿de acuerdo? Y están asociados penicilina, cefalosporina. Lo vamos a comentar esto de lo de la mortalidad. Y el resto, vamos a ver que ya no creo que nos alcance a ver las farmacodermias mayores. Entonces vamos a quedarnos como en el rollo leve, ahora inducido por fármacos. Vean aquí, yo siempre les comenté,
que en adultos, hasta un 70% de los pacientes que presentan un exantema, un rash, vamos a pensar en una farmacodermia, no vamos a pensar en un exantema infeccioso. En un niño sí, en un adulto es diferente, ¿de acuerdo? En los niños aquí es mucho más raro, en un 10 al 20%, pensar en un tipo de farmacodermia, ¿de acuerdo? Y no es que tomo el medicamento e inmediatamente hago la reacción en este tipo de exantema rash medicamentoso, en un tipo de exantema o rash. No es que yo luego lo tomé y hago el exantema. De hecho, debe de continuar el estímulo para hacer. Algunos autores dicen que 1 a 14 días. La mayoría es de que pasaron 3, 4 días hasta 14 días que estuvo el estímulo continuo del fármaco. Afortunadamente aquí no hay riesgo de muerte, ¿de acuerdo? Esa es como la mayor fortuna en este caso. Y se asocia a lo que sea, aminopenicilinas, sulfonamidas, cefalosporinas, anticonvulsivos, etc. Entonces, de los exantemas medicamentosos tenemos dos, el rash medicamentoso o erupción exantemática por fármacos. Este es el más común, ya lo dijimos, pero estoy haciendo como mil hincapié, es como se le llama, exantema medicamentoso, rash medicamentoso, erupción exantemática por fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí es que yo tenga en mente el tipo de rash. Nosotros ya vimos la distribución de los rash en la parte pediátrica de los exantemas y vimos que ciertos exantemas, o más bien, en dermatología siempre buscamos el parecido a. Entonces, este tipo de exantemas se parecen a los exantemas de la infancia. Ejemplo, ¿a cuál exantema se parecería? Al sarampión. Exacto, es un exantema. ¿Y cómo se llama el exantema del sarampión? Sí, pero ya dije un sarampión, pero tiene otro nombre. Morbiliforme, que siempre lo hemos dicho. Entonces, muy bien. Si ven esto en un adulto y si no está vacunado de sarampión, pues primero lo pienso, pero no sería eso. O sea, lo común es que todos estemos vacunados y yo primero pensaría en una farmacodermia. ¿Sí se dan cuenta como de este impacto? ¿De acuerdo? Entonces, vean, justo esta distribución. Yo aquí ya no tengo que hablar más de, ustedes ya lo saben, y yo tendría que abordar. ¿Cuál es el nuevo medicamento que le dieron? No, me iniciaron un anticonvulsivo, me inicié un antibiótico, lo que sea, ¿no? O sea, tendrían que abordar eso. Y desaparece a los 7 a 15 días. Como hay mucho edema, pues va a generar una descamación posinflamatoria y puede haber pigmentación, que eso a veces les agobia mucho a los pacientes. Yo les digo, espérense, ¿no? O sea, esto es lo que menos me importa, lo importante es que se evite, ¿no? ¿Y qué es el tratamiento aquí? Quitar el agente que lo está ocasionando y diagnosticarlo como es alérgico a, ¿de acuerdo? Ahora, este patrón, ¿de a quién se parecería? ¿A qué tipo de exantema? Exacto, que podrían decirme al sarampión morbilliforme está bien, pero este sería más rubeoliforme. Creo que queda más claro cómo este es más rojo, escarlata, intenso y esto es más rosado, ¿no? Entonces, así lo tendría yo que marcar, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, sigue siendo morbilliforme, este fue por carbamazepina, ¿ya se dieron cuenta? Digo, específicamente, este fue por dipirona, el maculopapilar, lo consideran como tal uno inespecífico. Entonces, el tratamiento es quitar. De lo que ya comentamos, y nada más para cerrar en esto de urticaria, angioedema y anafilaxia, de lo que ya comentamos de la urticaria, esto ya en cuanto a la aguda, vean aquí, la aguda no se sabe el 50%, el 40% infeccioso ya lo dijimos, y vean, lo menos por ciento fármacos y alimentos 1%, o sea, que yo tenga que preguntar, ¿y qué comió? O sea, es lo último que yo tengo que preguntar. Sí, pero lo último. ¿Ya se dieron cuenta? Y se los juro, lo hago hincapié porque, insisto, con los internos y residentes cuando trabajé era terrible. Y vean estas lesiones, lo que les decía, aquí está la imagen, lesiones serpiginosas, como serpentina, ¿de acuerdo? Así, se llaman lesiones serpiginosas. Y el angioedema. Y cuando se marca tras rascarse el paciente, se llama dermografismo positivo. A veces, como tal, llegan conmigo los pacientes, no los encuentro y luego es palpar, ¿no? Inmediatamente y tratar de ver si hay dermografismo.
Vean este angioedema. Entonces, lo importante de vean otro angioedema severo, y aquí puede haber no solo por el proceso de farmacodermia, sino por otro tipo de trastornos. Lo importante aquí es la anafilaxia. La anafilaxia es que inicia en minutos después de la exposición al fármaco o al alergenio, lo que sea, y el paciente cursa con hipotensión, o sea, las lesiones de urticaria, angioedema y síntomas sistémicos, hipotensión y taquicardia. Ese sí o sí abordarlo porque es la anafilaxia que se puede convertir en un choque anafiláctico. Justo por la hipotensión no circula buen riego sanguíneo, hay hipovolemia, y a pesar de que la taquicardia está actuando como compensación, y el riesgo es de muerte en estos pacientes. Estos pacientes, cuando se conocen con esta sintomatología, de hecho ya llevan sus jeringuitas con epinefrina o adrenalina, que es lo mismo, para inyectarla inmediatamente, porque ahí sí se les muere y dijimos, ahí vimos en la imagen qué porcentaje de muerte era. 5, ¿no? 5%. ¿De acuerdo? 5%. Muy bien, de acuerdo. Vamos a dejarle ahí, ya nada más nos faltan las ampollosas y después, o sea, las ampollosas las acabamos la próxima, que las ampollosas es amplia, o sea, ay, ¿hasta aquí alguna duda? No. No, no, doc. Entonces, la próxima clase vamos a terminar lo de farmacodermias y vamos a ver hemangiomas y malformaciones. Esa también está rapidita, ¿vale? Entonces, hemangiomas y malformaciones vasculares, que es más, prefiero que se enfoquen más a los hemangiomas. ¿De acuerdo? Hemangiomas. Ustedes enfóquense en hemangiomas y ahí vamos a ver el diferencial de malformación. ¿De acuerdo? Es eso, y así completamos con esto de las farmacodermias. Mayores, porque las mayores, o sea, esa clase siempre la termino dando dos. Entonces, ¿no hay dudas? Perfecto. Nos vemos. La siguiente clase les dije que no, porque no está aquí en la ciudad, y nos veríamos hasta la próxima semana. A lo mejor conviene, si les queda para el martes, digo miércoles, me quedaría más martes, pero ya lo checamos, ¿no? ¿Vale? Bueno, bye. Bye, doc, gracias. Gracias.